Ok, perfecto. Pues mil gracias por su tiempo. La idea es poderles presentar un poco de lo que estamos haciendo como Cambium en todo lo que es el portafolio Enterprise. Y por Enterprise estamos hablando de los productos de CNPilot, CNMatrix y actualmente también CNPilot Cirrus, que es una solución que adquirimos el año pasado. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra visión dentro del Enterprise? Curiosamente, hay muchísimas soluciones de Wi-Fi en el mercado. Digo, dependiendo de los mercados y dependiendo de los países, no encontraríamos no menos de unas 20 soluciones de Wi-Fi por cada uno de estos países. Esto nos hace, pues, realmente decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un Wi-Fi y otro, no? Yo personalmente vengo del mundo de Wi-Fi desde hace 15 años. He tenido la fortuna de liderar empresas como Aruba, como Ruckus, como Cirrus, antes de haber sido adquirido incluso por Riverbed, Aerohive y actualmente Cambium. Y aún así, créanme, cada una de estas soluciones no es que sean iguales, no es que tengas las mismas características y que todo quepa en, ya sea de, yo vendo Wi-Fi y que tú puedas decir, pues yo también vendo Wi-Fi. Realmente no es así como se hace las soluciones de Wi-Fi. Las soluciones de Wi-Fi tienen que ver principalmente con la evolución que ha tenido el Wi-Fi a través de, pues, por lo menos estos 15 años que yo he estado. Una es cantidad de gente, es decir, la alta densidad en el Wi-Fi es un tema vital hoy en día. La verdad es que antes podíamos decir, bueno, yo soy un usuario, tengo mi laptop y esta laptop se conecta al Wi-Fi. Hoy en día ya no es así, ¿no? Yo soy un usuario, pero tengo mi laptop, tengo mi smartphone, tengo mi iPad, tengo mi smartwatch. Normalmente podrían ustedes ver que pues, podrían estar teniendo entre 3 y 4 dispositivos cada usuario el que se conecta a la red. Y esto incrementó inmensamente la densidad de las redes de Wi-Fi y obviamente las aplicaciones, ¿no? Entonces, hoy en día es vital que tengas un Wi-Fi que sea lo suficientemente robusto como para darle la suficiente potencia a todos los usuarios con las aplicaciones que se están corriendo. Y la otra cuestión que ha sido vital dentro del Wi-Fi es definitivamente la cuestión del precio. No hace mucho, y créanme, o sea, ha ido evolucionando tanto el Wi-Fi que pues, han venido distintas generaciones de este Wi-Fi. Vienen generaciones, normalmente hasta ustedes las deben de conocer en otras soluciones, en donde pues tienes controladoras, puede ser una controladora que está en la nube, tienes otros que tienen, más bien es no es que sea la controladora, sino que es el administrador en la nube. Pero pues, cada una de estas evoluciones que ha tenido el Wi-Fi, desde las controladoras físicas, las controladoras virtuales, las controladoras en la nube, todas estas evoluciones han hecho que el Wi-Fi empiece a cambiar sus precios tremendamente. Cuando empezamos con el Wi-Fi en controladoras y licencias, no era muy fácil hacer un cálculo de cuánto te podía costar tu red de Wi-Fi. Les estoy hablando de pues, aproximadamente hace unos 10 años, pero hace unos 10 años tú podías decir, entre la controladora, entre la licencia, entre el Wi-Fi, si yo prorrateo todo esto, me da $1,000 por AP. Y ese era más o menos lo que hacíamos para sacar cuánto costaba hoy en día el precio de una solución en Wi-Fi. Hoy en día, la verdad es que esto ha ido evolucionando tanto que ya ha sido la cuestión del precio, ha ido bajando y bajando y bajando y bajando, de tal forma que hoy en día soluciones empresariales, pues digo, en promedio, no estoy hablando de Cambium, sino en promedio, estás hablando que una solución te está saliendo como entre entre 200 y $500 por AP con todo, con su licencia, con su controladora, con el AP, y ese realmente, pues,
si ustedes se fijan, ha ido teniendo cada vez más presión el Wi-Fi en el precio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como cambio? Una, somos sumamente robustos en el Wi-Fi, es decir, tenemos una solución con antenas diseñadas propietariamente, no estamos utilizando antenas que sean comerciales. Obviamente tenemos una capacidad tremenda y el precio dentro de las soluciones de Wi-Fi nos permiten estar en cualquier vertical que ustedes puedan tener algún tipo de proyecto. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque si ustedes se fijan en las principales verticales, podríamos estar hablando del Enterprise, el gran Enterprise. Ahí tenemos soluciones incluso con Microsoft, con Google, que son gigantes del IT. Obviamente hay otros como SAP y hay muchísimos ahí dentro de esta vertical. La vertical que por excelencia utiliza mucho el Wi-Fi también es la educación. La educación obviamente requiere de cuestiones bien distintas. Ahí estás hablando de que normalmente se están incorporando toda la cuestión de educación digital y educación digital, créanme, es sumamente requiriente dentro del Wi-Fi. Muy alta densidad, estamos hablando de cuestiones llamadas en Estados Unidos como el K-12, que vendría siendo toda la sección de educación desde el kinder hasta los 12 años, ¿no? De ahí el K-12. Y si ustedes se fijan ahí en ese tipo de cuestiones, están siendo sumamente cambiante la educación ahí. Es decir, hay situaciones en donde se les está dando a cada estudiante un iPad y estamos hablando de 30 estudiantes en un salón. Entonces estamos hablando de que estos 30 iPads están corriendo un video, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ya ves en educación, y estoy hablándote de educación primaria, ¿no? De la básica, ¿no? No estoy hablando de universidades y cosas por el estilo, pero ya tener, por ejemplo, 30 iPads corriendo un video de high definition, definitivamente no puedes meter cualquier tipo de access point. Y como ello, les podría decir que no caben soluciones que parecieran empresariales como Ingenious, como Ubiquiti, en su gama baja, no caben en este tipo de situaciones porque no dan el performance, ¿no? Y en educación, pues tenemos muchísimas soluciones ahí que son sumamente importantes. También, obviamente, en todas las cuestiones de educación, ya hablando de universidades. Otra de las verticales es la de hotelería, por excelencia también. Hotelería, curiosamente, es una mezcla entre dos mundos. Uno es, definitivamente no necesitas una alta densidad en un cuarto, ¿no? Porque pues, estás hablando de probablemente pocos dispositivos, unos 10 dispositivos en el máximo de una habitación. Pero los hoteles también tienen centros de convenciones, tienen las áreas públicas como las albercas, las playas, en donde ahí sí se congrega muchísima gente. Entonces también tenemos las soluciones que son ideales y que tenemos cuestiones ahí como por ejemplo la cadena Accor, la cadena Royalton, JW Marriott, que están utilizando actualmente toda la parte de Cambium. Y bueno, una de las más difíciles, pues obviamente es lo que llamamos como los espacios públicos o los espacios de alta densidad. Estos estamos hablando de estadios, estamos hablando de centros de convenciones, estamos hablando de Wi-Fi municipal, estamos hablando pues de áreas en donde se congrega muchísima gente, ¿no? Pero muchísima gente y son normalmente espacios abiertos, sumamente difíciles también. Y ahí también hemos hecho cosas sumamente interesantes como estar en Fórmula 1 en Brasil, por ejemplo, en donde pues, requieren de cuestiones importantes en el Wi-Fi. Y que pues definitivamente con Cambium lo estamos logrando. ¿Qué es lo importante o qué es lo que realmente nos caracteriza dentro de Cambium en nuestro ambiente empresarial? El ambiente empresarial, como les digo, ha cambiado tanto que la verdad es que en un principio y en soluciones, hablando a lo mejor de Cisco Aironet, estoy hablando de Aruba, en su parte de controladoras, estoy hablando de Ruckus. Ellos, los que tienen las controladoras físicas, llega a ser complicado a veces toda la cuestión de la escalabilidad, porque está basado en lo que es la controladora, es decir,
pues tienen la controladora chica, la mediana y la grande, ¿no? Pero ¿qué pasa si te pasas de una P de la capacidad de esa controladora? Pues tienes que cambiar a otra controladora, ¿no? No es tan escalable. De ahí es en donde empieza a evolucionar el Wi-Fi a soluciones 100% en la nube. Cambium es una solución 100% en la nube, pero la escalabilidad que tenemos dentro de Cambium es vital. O sea, estamos hablando de que tú puedes poner un access point desde un access point en tu casa hasta cientos de miles en un campus universitario, por ejemplo, ¿no? Y estoy hablando de exactamente el mismo access point. No estoy hablando de una familia distinta, no estoy hablando de cuestiones que no puedas ir escalando. Con Cambium puedes escalar desde un access point e ir creciendo tu red solamente agregando los access points que vas necesitando. Obviamente la simpleza es vital. ¿Por qué? Pues porque conforme yo voy subiendo en la cantidad de access points, pues obviamente ¿cómo le hago si no tengo una administración que me pueda ya empezar a dar una simple vista de todo lo que es la red, pero de los cientos de APs que tengo, ¿no? Entonces, es muy simple dentro de Cambium porque nuestra administración es en la nube. Digo, tenemos varios tipos de administración, lo voy a platicar un poquito más adelante, pero imagínense proyectos como a lo mejor poner el Wi-Fi en las tiendas 7-Eleven. Pues, ¿cuál es el problema de las tiendas 7-Eleven? Que son muchísimas, ¿no? Estamos hablando de que pueden haber miles en un país y pues ni modo que vayas a configurar una por una, ¿no? Cuando nada más vas a tener un access point en cada 7-Eleven. Entonces, la simpleza que te da Cambium es de que tú puedes llevar y decir, ¿sabes qué? Envío por paquetería los miles de access point a cada una de estas tiendas, ellos lo conectan, se conecta al internet, se conecta a todo lo que es mi plataforma de administración en la nube y en ese momento se autoconfiguran los 1000 access point que acabo de enviar y con eso tengo toda la red de 7-Eleven simple y vista en una sola plataforma de administración. Y obviamente la seguridad, ¿no? La seguridad es vital, obviamente tiene que tener los más altos estándares de seguridad, sobre todo que el Wi-Fi, pues ya saben que ha ido evolucionando también en esta parte, ¿no? Primero teníamos las claves web que fueron quebradas, después hubo por ahí una vulnerabilidad en WPA2, ahorita estamos hablando de WPA3, entonces toda esta seguridad está integrada dentro de nuestras soluciones. La escalabilidad y el performance es lo de hoy, es lo que les comenté desde un principio, ¿no? No hay forma hoy en día de que tú puedas tener las redes Wi-Fi como las teníamos en el pasado. Desgraciadamente todos son expertos en Wi-Fi, ¿no? Y digo desgraciadamente porque estoy hablando incluso a veces del mismo usuario final. ¿Cuál es el problema? El problema es que todos tenemos Wi-Fi en nuestra casa, ¿no? Entonces, pues yo estoy corriendo el Wi-Fi en mi casa y, pues bueno, creo que se va a comportar igual a lo mejor en mi empresa, ¿no? La verdad es que cuando tú empiezas a crecer la alta densidad de usuarios, el performance empieza a degradarse muchísimo. La escalabilidad en ciertas soluciones también. Les pongo el caso, por ejemplo, de Aruba. Incluso Aruba era una solución que incluso cuando yo estaba dentro de Aruba, como fabricantes no recomendábamos más de 16 dispositivos por access point. ¿Cuál era la razón? Pues es simple, ¿no? Porque todos los paquetes tienen que tocar la controladora. Entonces, la controladora se quedaba totalmente saturada en el procesamiento de este tipo de arquitectura. De tal forma que, si ustedes se fijaban en Aruba, si cambiabas de un sistema operativo del 5.0 al 6.0, la misma controladora ya nada más soportaba la mitad de access points. Eso era típico en la cuestión de soluciones como Aruba. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en esta escalabilidad y performance? Nosotros, al no tener una controladora realmente, sino que tenemos el administrador en la nube, todo el procesamiento que tú estás haciendo se están haciendo de forma distribuida. De tal forma que conforme tú vas creciendo en cantidad de access points, también va creciendo tu capacidad de procesamiento. De tal forma que no necesariamente es que tú digas, yo solamente tengo el cerebro de la controladora y ese cerebro es el que está haciendo todo el procesamiento.
o en soluciones a lo mejor como Ruckus, que decía, yo tengo la controladora y la controladora es la que me está haciendo toda la parte del RF, no me está haciendo el procesamiento, sino me está haciendo nada más la administración de RF, pero empiezo a tener el problema de que no son compatibles con nuevos access points, es decir, los access points tienen que tener forzosamente el mismo firmware y pues, los nuevos access points no aceptan el firmware de los pasados. Entonces, en soluciones como Ruckus, pues tengo una controladora para los access points anteriores, y anteriores estoy hablándoles de 4 años, no les estoy hablando de mucho más allá. Y otra controladora para los access points nuevos, ¿no? Con 2 administraciones separadas. En nuestro caso no pasa esto. Tú, como lo tienes el administrador en la nube, tú vas agregando todos los access points conforme tú vayas queriendo, le estás agregando más potencia de procesamiento a tu red y estás conviviendo con distintos tipos de access points de nuestras distintas familias. Eso es increíblemente útil dentro de nuestra solución. Obviamente, todo esto pues tiene que ser fácil, ¿no? Fácil de administrar, tiene que ser con ciertas inteligencias, por ejemplo, toda la parte de la inteligencia que estamos agregando se utiliza en una sola plataforma de administración en la nube llamada CeneMaestro. CeneMaestro me permite la administración de los access points, me permite la administración también de los switches, me permite hacer políticas basadas en el tipo por ejemplo, de dispositivo que se está conectando a cada uno de mis switches. Entonces, de tal forma que si yo conecto un access point, el switch es capaz de identificar que se está conectando un access point y pasar toda la política basada en todo lo que vendría siendo este tipo de dispositivo. Si yo quito ese access point de ese puerto que está conectado a mi switch, se destruye toda la política por cuestiones de seguridad. De tal forma que ahora si conecto una cámara de videovigilancia, lo vuelve a identificar y la vuelve a reconfigurar para que pueda tener acceso a las VLANs basado en la política. Y obviamente pues tienes muchísimas cuestiones también en toda la parte del Wi-Fi para hacer los roles basados en autenticaciones, es decir, a lo mejor en una universidad yo soy profesor, bueno, yo tengo acceso a distintos VLANs, a distintos protocolos, no tengo acceso en el límite del ancho de banda, pero si yo me estoy autenticando como un alumno, bueno, entonces ahí son otras políticas. Este tipo de cuestiones las puedo hacer yo directamente desde la red, desde la nube, y toda mi red se configura de tal forma que no importa en dónde estén los access points, pueden estar en distintos países si quiero, pero es exactamente mi misma red con todas las políticas de la empresa que yo le programé dentro de mi administrador. Y obviamente esto pues, tiene que ser a un costo sumamente atractivo. ¿Qué es lo que nos caracteriza dentro de Cambium? Dentro de Cambium tenemos soluciones que son 0 costo de licencias, por ejemplo. Si ustedes ven las soluciones empresariales de alto grado, y hablando de Cisco, hablando de Ruckus, hablando de Aruba, Meraki, todos ellos, Extreme, todos ellos lo que están haciendo es una política basada en licencias y basada en servicios, es decir, tú me vas a comprar la licencia del Access Point y tiene una duración de 1, 3 o 5 años cuando está en la nube. Y a través de este servicio, yo te estoy cobrando anualmente para que tú puedas tener todas las bondades de su red. En el caso de Cambium, no. Tenemos soluciones que son 100% gratuitas en la nube. Es decir, no hay costo ni de soporte, no hay costo de licencias y solamente es el costo del hardware para poder tener el 90% de los requerimientos que normalmente se utilizan dentro del Wi-Fi. Obviamente sí tenemos soluciones todavía más avanzadas, que sí tienen licencias y sí tienen costos, pero estoy hablando para el 10% de todas estas soluciones de Wi-Fi, en donde estoy hablando que requieren cosas avanzadas.
location-based services, están requiriendo el firewall, están requiriendo seguridad para ataques, están requiriendo deep pack inspection. Ese tipo de cuestiones también las tenemos, aunque están en nuestra gama alta. Ellas sí tienen un costo de licenciamiento, pero no implica que no sea más barata que las demás soluciones. Ahorita lo voy a platicar un poquito más adelante. Y la otra, no necesariamente todos los clientes requieren el 100% de lo que podemos ofrecer. Entonces, con toda esta situación, Cambium tiene desde, en verdad, el access point para la casa de tu abuelita, hasta para, pues no sé, cualquier aeropuerto, ¿no? O cualquier estadio o cualquier universidad. Tenemos toda esa flexibilidad y toda esa gama. Perdón, sí estoy viendo sus preguntas también, ¿eh? Si tienen preguntas, sí las pueden hacer y y sí las puedo leer. Ok, en la parte de los hotspots, que si están libres. Sí están libres la parte de los hotspots. Tenemos muchas cuestiones que están dentro de la solución totalmente gratuita, como de la cuestión de CAPI Portals, el poder hacer autenticaciones a través de social logins. Ese tipo de cuestiones están automáticamente incluidas dentro de nuestra solución gratuita. Entonces, definitivamente, pues eso lo hace sumamente interesante en cuestión de precios contra cualquier otra solución. No implica que no tengamos cuestiones más avanzadas. Hay muchos casos en donde vas a requerir situaciones pues de CAPI Portals totalmente personalizables y cosas por el estilo. Hay otros en donde más bien necesitas incluso más bien marketing o digital marketing, en donde estás aventando cupones, estás aventando videos. Sí nos podemos integrar con soluciones terceras. Por ejemplo, en este caso, pues hay varias como Ragapa, Purple, Cloud4We. Todos ellos nos podemos integrar y, de hecho, nos integramos y tú no vas a tener un costo de la licencia en este sentido. Vamos a platicar ahora un poquito más de las soluciones. Realmente empezamos con la solución de gama alta. Nuestra solución de gama alta compramos nosotros a la empresa Cirrus. La empresa Cirrus es una empresa que tiene bastante tiempo en el mercado y la característica principal de Cirrus es su muy alta densidad que puede soportar en cada access point. Son arquitecturas que permiten tener un controlador integrado en cada uno de los access points y puedes llegar a tener hasta 4 radios metidos en un solo access point. De tal forma que, por ejemplo, en la gama alta de estos 4 radios en un solo access point, tú puedes llegar a tener hasta 1000 dispositivos simultáneos en un solo access point. Pues es muy alto, ¿no? Sumamente alto. Si ustedes conocen muchas de las soluciones del mercado, las más altas son de 512 usuarios por dispositivo. Con Cirrus podemos llegar a los 1000 dispositivos por usuario. ¿Qué es lo que hacemos realmente con Cirrus? Cirrus es una plataforma que también es administrada en la nube o puede ser administrada a través de máquina virtual en el servidor que pueda estar localizado dentro de las instalaciones del cliente, y me permite tener a través, sí es un servicio que está, puede tener la licencia, y esta licencia me permite tener todas las soluciones adicionales que requiere el High Enterprise, ¿no? Y entre ellas estoy hablando que tiene pues, la cuestión, por ejemplo, de EasyPass. EasyPass es una solución que me permite el tener toda la situación de autenticaciones distintas. Por ejemplo, me permite tener autenticaciones con Microsoft, me permite tener muchas cuestiones que lo requieren en el High Enterprise. Me permite tener lo que es el Command Center. Esto es cuando ustedes son servidores o proveedores de servicios, es decir, ustedes están administrando las redes de sus clientes.
Entonces, cada cliente tiene su propia instancia. El Command Center me permite en la nube ver un solo panel con todos mis clientes y yo poder tener accesos a distintos clientes para que yo pueda tener esta situación de estar viendo el performance individual de cada uno de estos clientes. Déjenme ver, ok, que si dejamos los 10 minutos para questions y answers, ok, las preguntas de todas formas las pueden seguir escribiendo y vamos a dejar al final para las preguntas y respuestas al final. Obviamente tiene toda la plataforma de Cirrus, tiene esta integración fenomenal con todo lo que es el Location Based System. Yo creo que dentro de las soluciones en el mercado, la que tiene mayor precisión es precisamente Cirrus. Y Cirrus la tiene porque en el momento de tener una arquitectura de muchos access points y con antenas sectoriales en este tipo de arquitectura, me permite tener mucho mayor control de dónde están localizados estos dispositivos. Per se la plataforma no lo toma, pero sí lo integra sumamente fácil con cualquier tercero, sobre todo para cuestiones de digital marketing. De igual forma, al ser en la nube es un zero touch, simplemente necesitas tú tener el access point, hacer las configuraciones en la nube y no importa en dónde esté, la configuración se va a ir empujando hacia los access points. Obviamente tiene situaciones avanzadas y al decir avanzadas implica todo lo que es el concepto de Software Defined Network. Seguramente lo han de ver ustedes escuchado. Está muy de moda el Software Defined Network y en pocas palabras lo que me permito hacer con Cirrus es poder tener perfiles basados ahora en el tipo de aplicación que está corriendo dentro del Access Point. El Access Point es capaz de administrar los paquetes que le están llegando de los distintos dispositivos, analizarlos y automáticamente identificar más de 2,000 aplicaciones en las cuales automáticamente les está dando el Quality of Service o puede hacer las políticas necesarias que requieras en cada uno de ellos. Ahorita voy a platicar un poquito más adelante. Y obviamente tienes analíticos avanzados con Cirrus. ¿Quién, dónde, cómo, qué es lo que está haciendo? Ese tipo de cuestiones me da reportes que son sumamente importantes. ¿Qué es lo que hacemos con el EasyPass? EasyPass es una forma para poder tener el acceso. Ahora, ¿qué es lo que le estoy dando yo acceso a través de la red? Le estoy dando acceso a lo mejor a proveedores, obviamente a mis empleados, obviamente empleados que traen sus propios dispositivos, el típico Bring Your Own Device, o toda la parte de IoT, ¿no? Que pues, ya no estamos conectando nada más cuestiones de computadoras a la red. Estamos conectando luces, estamos conectando pues, el refrigerador, estamos conectando la lavadora, este tipo de cuestiones que no tienen un teclado, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a autenticar a la red si no tiene teclado, no? Entonces, con EasyPass me permite, básicamente, empezar a tener toda la parte de portales para todo lo que son los guests, o portales que son de auto engagement para todo lo que viene siendo el Bring Your Own Device. Obviamente, para los empleados tiene toda la situación de integración, a lo mejor con Google, con Microsoft, y toda la cuestión de lo que son el IoT, pues me permite tener toda la integración y decir, este es un IoT y lo voy a meter en la red separada para que no tengas problemas de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión con EasyPass? Pues que me reduce muchos costos, es fácil y es simple de usar. En las soluciones de Cirrus se tiene también toda la gama, se tiene desde la gama de entrada, o sea, son access points que pueden ser más baratos, en donde lo estamos utilizando a lo mejor para hotelería, un poco de lo que platicábamos, ¿no? En hotelería, a lo mejor en cuartos, estamos utilizando un access point por cuarto, ¿no? Entonces, pues no voy a meter el access point más grande por cuarto, ¿no? Voy a meter un access point que sea pequeño, que sea barato, y lo puedo meter en cada cuarto, ¿no? Entonces, en Cirrus tenemos desde este tipo de access points que son de 2 radios, hasta los de 4 radios con antenas externas que son ideales como para poder hacer configuraciones de cobertura sectorial para estadios y para auditorios, ¿no? Que esa es una de las cuestiones vitales dentro de auditorios y dentro de estadios, ¿no? Es que no se pueden utilizar antenas omnidireccionales, tienen que ser totalmente sectoriales.
y la densidad es altísima, ¿no? Yo puedo tener en un estadio a lo mejor una antena de 30 grados, tenerla a 10 metros de altura, dirigirla hacia los butacas y nada más con los 30 grados, que es un performance o que es un radio bastante reducido, pues podría estar fácilmente atacando unos 250 butacas, ¿no? Entonces es vital tener ahora un access point que me permita tener varios radios precisamente para tener esa altísima densidad que va a requerir en estadios y en auditorios. En la parte alta también se tiene lo que se llama Software Defined IPs. Estos son la característica que tienen muchos de nuestra gama alta en Cirrus, es que tú puedes, por software, decidir si el radio va a estar utilizando, si es por ejemplo, un access point que tiene 2 radios, tú decides si va a estar en 2.4 y en 5 GHz. Pero ¿qué tal si el día de mañana no quieres utilizar la de 2.4? Pues, si no tienes una opción de hacerle algo más, pues tendrías que apagar el radio de 2.4. Con Cirrus no. Con Cirrus por software, tú puedes decir el de 2.4, por favor pásamelo a 5 GHz. Y entonces sigo teniendo un access point de 2 radios, pero los dos en 5 GHz. Eso es una característica interesante en la parte del Software Defined IPs. Y pues bueno, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Los 3 últimos son arquitecturas de antenas internas, pero sectoriales, con 4 radios integrados en cada uno de ellos. Ideales para espacios abiertos de muy alta densidad. ¿Para qué utilizaría yo el cambiar los radios? El problema de los radios y el problema de las frecuencias, y ahorita todavía se puede agravar más en el momento en que empiecen a liberar la banda de los 6 GHz, es que, pues, la verdad es que lo que se conecta y lo que decide la tecnología vienen siendo los dispositivos de los usuarios. Entonces, si tú tienes, pues no sé, un celular que es viejito, pues probablemente no tenga la posibilidad de utilizar la banda de 5 GHz. IoT, casi ninguno de IoT funciona en 5 GHz, casi todos están en 2.4 GHz. Pero, pues obviamente los requerimientos en 2.4 GHz son para equipos que son más viejos y son para cuestiones que no requieren mucho performance, ¿no? Entonces, puedo dedicar un solo radio al de 2.4 y darle el máximo performance con los otros 3 radios a todo lo que vendría siendo los dispositivos que en verdad requieren un performance mucho más alto. Si yo tengo los tradicionales de 2 radios, que pues, normalmente son de cualquier fabricante, pues tienes el de 2.4 y el de 5, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy poniendo aquí 3 access points, de los cuales a lo mejor estoy utilizando para 2.4, pues estoy utilizando 3 radios que no me está dando el performance en la red, ¿no? Y no puedo hacerle nada, ¿no? Están fijos, están en 2.4. Esa es una de las grandes ventajas de por qué pasarlo o poderlos pasar por software a 5 GHz. Un poco de lo que les platicaba, realmente Cirrus es una plataforma Software Defined Network. En pocas palabras, él tiene una base de datos de todo lo que está teniendo la cuestión de sus aplicaciones que están corriendo dentro del Access Point, las está analizando y entonces directamente en cada Access Point está haciendo el Deep Packet Inspection e identificando más de 2,000 aplicaciones de cada uno de los usuarios. Puedo saber si está utilizando Netflix, YouTube, si está utilizando cuestiones corporativas. Puedo hacer muchísimas situaciones en donde ahora, conociendo esto, yo puedo darle prioridad a algo, es decir, quiero que tenga prioridad, no sé, probablemente esta videoconferencia, ¿no? Necesito que tenga pues la máxima calidad posible, ¿no? Entonces, automáticamente puedo yo identificar si estoy utilizando GoToMeeting o GoToWebinars o si estamos utilizando IP video, que es Todas estas situaciones de tal forma que yo le puedo dar la prioridad.
Puedo limitar, por ejemplo, la cuestión de YouTube, de Netflix. Imagínense que están dando la cobertura en un estadio, ¿no? Y tienes 100,000 espectadores. Pues no vas a esperar que los 100,000 espectadores puedan ver high definition. O sea, es irreal, ¿no? Pero sí quieres darles una determinada cantidad, pues a lo mejor para poder ver el video que salió de WhatsApp o cosas por el estilo. Entonces, puedo llegar a limitar y decir, no le vas a dar el ancho de banda, simplemente le vas a limitar a lo mejor a 1 megabit por segundo por usuario. O puedo bloquearlo al 100%, cuestiones como peer-to-peer por cuestiones de seguridad, cuestiones a lo mejor en educación, como decir, ¿sabes qué? Los alumnos en las horas de clases no pueden estar viendo YouTube o no pueden ver Netflix o Prime Video, ¿no? Ese tipo de cuestiones me las permite hacer ahora directamente por aplicativo. Obviamente, cuando yo tengo esto, pues ahora se hace sumamente granular. ¿Por qué? Pues porque puedo yo hacer las políticas por dispositivo, por sistema operativo, por aplicativo, por rol, y todas estas están pasando y están siendo procesadas internamente en cada uno de los access points. ¿Cuáles son las cuestiones que estamos dando como cirrus o nuestra gama alta? Estamos siendo escalables, de igual forma, es 100% cero controladora. Una de las características más importantes de cirrus es que no es una controladora física como en otras soluciones, sino que en realidad la controladora está siendo una en cada uno de los access points. Esto tiene ventajas interesantes. Por ejemplo, el roaming. El roaming es una de las funciones que más utiliza la cuestión de una controladora. Si yo estoy teniendo una videollamada o estoy teniendo un Wi-Fi calling, por ejemplo, quien hace el roaming entre access point y access point es la controladora. Pero en el momento en que yo no tengo controladora y tengo controladoras individuales en cada uno de los access points, los access points se están comunicando entre ellos. Entonces hacen un roaming como estamos acostumbrados a hacer el roaming en nuestro celular. Si ustedes se fijan cómo es el roaming de su celular, pues en realidad no es que haya una controladora, ¿no? Sino que las radiobases te están detectando y entre radiobases se están comunicando para decir, ah, ya lo estoy perdiendo, ya lo estoy captando, ahí te van sus credenciales de seguridad, levanta el enlace y corto este enlace. Y así es como se hace el roaming. En el Wi-Fi, con Cirrus, me permite hacer ese tipo de cuestiones en ese tipo de roaming. Otra de las cuestiones, pues me permite obviamente tener una supervivencia de la red del 100%. En muchas soluciones ustedes van a ver, se requiere una controladora redundante. Pues, ¿por qué creen que se requiere una controladora redundante? Pues, porque la controladora es un punto de falla. Por eso se requiere una controladora redundante. Si se cae la controladora, mi solución va a tener un tiempo de supervivencia. Si no logro restablecer la comunicación entre access points y controladora, la red se cae. Con este tipo de soluciones no pasa eso, pues no hay una controladora. La controladora, o lo que yo tengo en la nube, es un administrador, no es una controladora. Si se cae el Wi-Fi, si dejo de pagar la licencia, lo que pierdo es la administración, el reporteo. Eso es lo que pierdo. La red sigue funcionando al 100% con la última configuración que yo haya hecho. Puede ser horas, días, años, lo que ustedes quieran. Tiene supervivencia 100% porque no hay una controladora. Es simple porque definitivamente, si ustedes se fijan en nuestra solución de Cirrus, en realidad estamos colocando solamente más access points dependiendo de la cobertura que ustedes están requiriendo. Y obviamente es seguro por todas las situaciones de lo que les estaba comentando. Cuestiones de Easy Pass, del Bring Your Own Device, de los perfiles, de seguridad avanzada para atacar, ataques como DOS, Rogue Access Points, todas estas situaciones están en nuestra solución Premium de Cirrus. En nuestra solución media, para todo lo que es pymes y para todo lo que vendrían siendo SOHOs o Small Office, Home Office,
está toda la solución de CinePilot. No implica que CinePilot no puede estar en las soluciones de arriba. Lo que pasa es que esta es una solución mucho más pensada para cuando no se requieren todas estas situaciones avanzadas que les comenté, todas las situaciones de Software Defined Networks, el estar teniendo el Rogue Access Point, el atacar Rogue Access Points, ese tipo de situaciones en donde no todo el mundo lo requiere. Y en ese momento es donde pues, el precio es vital. Con nuestra gama de CinePilot me permite tener una solución que simplemente vas agregando también cobertura conforme tú vas necesitando mayor cobertura, vas agregando access points. Y estos están configurados en la nube o en máquina virtual también o en controladora. También tenemos una controladora física para ese tipo de clientes que la verdad es que si no tienen la controladora física creen que el mundo se acaba, también la tenemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta solución? La solución es gratuita, es decir, no tiene costo la licencia, no tiene costo el soporte, tiene una garantía de los access points y de los switches de 5 años. Todo lo que vienen siendo indoor y switches tienen garantía de 5 años. Los access points de outdoor tienen una garantía de 3 años. Después de esto sí lo puedes extender, obviamente sí tiene una póliza extendida y sí tiene un costo la póliza extendida, pero si ustedes se fijan en muchísimas situaciones en donde, pues la verdad es que no vamos a pasar más allá de 5 años, ¿no? 5 años es cuando ya estás haciendo el cambio de una red. La verdad, tener ahorita access points de hace 5 años es una red que te aseguro que ya tienes en mente cambiar, forzosamente. Entonces, si la garantía me da los 5 años, por ejemplo, en indoor, en el 90% de las ocasiones va a ser suficiente como para que tú puedas decir, ¿sabes qué? No pago ningún soporte. Y esa es una de las características de nuestra solución de CinePilot. ¿Por qué decimos que es para pequeña y mediana empresa? Y realmente es toda la situación de los switches, son switches de acceso, es toda la administración también en la nube, y los access points que vienen de 2x2, 4x4 para indoor, para outdoor, y los switches vienen con PoE y sin PoE, ¿no? Básicamente, a grosso modo. Pero me permite hacer todas las cuestiones que requieres de un high enterprise. En pocas palabras, son access points que los de gama baja o los de 2x2, estamos hablando que soportan 256 usuarios simultáneos. Los de 4x4 aceptan 512 usuarios simultáneos. Obviamente tienen una capacidad de procesamiento y de cobertura muy amplias porque las antenas son diseñadas por Cambium. No es que sean antenas de OEM como en otros casos. Los switches son 100% de Cambium, no son OEM. Entonces son no blocking, son capa 2, capa 3. Obviamente se administran dentro de la misma plataforma de CineMaestro y yo puedo ver en un solo vistazo toda mi red, tanto cableada como inalámbrica, con todas las políticas. Entonces eso es básicamente lo que requiere el 90% del enterprise, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, la mayoría de los hoteles, ¿no? En el hospitality, la verdad es que si ustedes se fijan, estamos poniendo access points que son uno por habitación. Normalmente aquí incluso tenemos dos modelos, el E430 y el E425, que incluyen puertos Ethernet. Entonces, tú pones el access point en la habitación del huésped y tengo aparte puertos Ethernet, ya sean 4 o 2, dependiendo del modelo, en los cuales yo puedo conectar el teléfono IP o puedo conectar también la televisión, sobre todo en estos sistemas que vienen con billing y video on demand, que ya son sistemas propietarios de los hoteles, y que pues, realmente pues, pueden estar directamente conectados dentro del Ethernet, por ejemplo. En los pasillos o en las partes que son más públicas como el lobby o cosas por el estilo, tenemos el 2x2, el cual me permite hasta 256 usuarios,
En la parte de ya los salones de convenciones, los showrooms, ahí ya estamos hablando de un 4x4 que me soporta hasta 512 usuarios simultáneos. En la parte de outdoor tenemos también 4x4 o tenemos 2x2, dependiendo del área, en el cual, pues dependiendo de que si es muy denso, a lo mejor la alberca es pequeña y es muy densa la cantidad de gente, o a lo mejor la playa que es muy extensa y pues bueno, a lo mejor puedo repartir la densidad, ¿no? Entonces tengo las dos gamas, ¿no? Y tengo obviamente el switch que me permite tener todo el Power over Ethernet de esta solución. En el K12, de igual forma, se están colocando uno por habitación, estamos teniendo varios en Latinoamérica, en donde ya los salones estamos utilizando un access point por cada salón. En la cuestión de cafeterías, librería, estamos metiendo el 2x2. En la cuestión de lo que vendría siendo los estacionamientos o áreas, hay veces las áreas verdes que también necesitan tener conectividad, lo estamos metiendo con el E700, ¿no? Entonces, si se fijan, nuestra solución de CinePilot, de igual forma, con todas las características empresariales a un bajo costo, me permite estar en K12, en hotelería y en Enterprise. ¿Cómo está la parte también de los hotspots? Pues obviamente en los hotspots, con CinePilot también estamos haciendo muchísimas cuestiones. Los hotspots en Latinoamérica estamos utilizando muchísimos en dos tipos de proyectos. Uno, lo que vienen siendo o llamado el Wi-Fi municipal o Smart City, y el otro, en lo que empieza a ser la comunicación rural. Entonces, por ejemplo, estamos utilizando nuestros productos en conjunto con soluciones que está dando incluso empresas como Facebook para todo lo que vendría siendo una conectividad rural. Entonces, hay miles de zonas en toda Latinoamérica en donde no llega pues absolutamente nada de infraestructura, ¿no? No está llegando fibra óptica, no está llegando DSL, no está llegando el carrier, la parte inalámbrica está inaccesible, y lo que está haciendo, por ejemplo, Facebook es llegar incluso en ciertas zonas vía satelital y a través de nuestros productos está logrando dar Wi-Fi en todo lo que vendrían siendo un radio de cobertura en este tipo de poblaciones de baja densidad, por ejemplo. Y aquí pues tenemos access points en toda una gama que vienen siendo de outdoor, desde un 2x2 con antenas sectoriales de 120, antenas sectoriales de 30, un access point que viene siendo de bajo costo, un access point que vendría siendo Way 2, también con antenas un poco más, con mayor ganancia de antena, el cual me permite tener pues, mayor cobertura, o el E700 que viene siendo un 4x4 que me permite una densidad de hasta 512. Obviamente también quedan perfecto en todo lo que vienen siendo los service providers. La razón por la que quedan bien en los service providers es porque de igual forma los service providers están acostumbrados a dar determinadas redes, incluso hotspots, incluso de ellos, en donde pues puedes estar teniendo pues, a lo mejor la red de los Starbucks, la red de, pues no sé, de los 7-Elevens, y de tal forma que también en la administración me permite para los service providers en una plataforma con CinePilot tener multitenant. ¿Cuáles son las cuestiones primordiales de CinePilot? Una es que es económico. Les estoy diciendo que el costo de un CinePilot es una red que está a la par de funcionalidades y de performance de Cisco, de Ruckus, de Aruba, de Aerohigh. En ese sentido, pero cuando yo le meto el costo de licencias, de soportes, de controladoras, el costo del AP y lo comparo contra CinePilot, en algunos casos llego a estar al 40% del valor de estas otras marcas. Entonces, es una red 100% empresarial,
pero a bajo costo. Esta red me permite llegar en ciertos casos a ser competitivo, no les diría tanto como un Ubiquiti, digo, hay que ser muy francos y saber en dónde está cada solución. Ubiquiti tiene dos familias, tiene la familia Pro, que es la familia empresarial, y la familia de conectividad básica. La familia de conectividad básica no es de grado empresarial. Yo sé que hay muchísima gente que lo utiliza, lo he visto en hoteles, lo he visto en educación. Esa familia no es de grado empresarial y cuando yo me los encuentro con esa familia, normalmente es porque el usuario ya lo quiere quitar. Es distinto a su otra familia, es la razón por la que saca a su familia Pro. Yo estoy hablando de un Cenepilot que está en el mercado empresarial como la solución económica de grado empresarial de mejor performance en ese segmento de mercado. No estoy hablando de Ingenious, que tampoco es empresarial, y no estoy hablando de la gama baja de Ubiquiti, que tampoco es empresarial, ¿no? Digo, no es dicho ni siquiera por nosotros, es dicho pues, tanto por los clientes como incluso hasta por los mismos fabricantes en el momento de estar sacando su nueva gama. ¿Qué es lo que tenemos también dentro de los switches? Con Cinematrix tenemos una gama de switches de 8 puertos, de 24 puertos, de 16 puertos y de 48 puertos. ¿Qué es lo que tenemos? Son switches de grado empresarial. En pocas palabras, ellos incluyen funcionalidades de capa 2 y capa 3. No es un ruteo estático como en otras soluciones. Este sí tiene funcionalidades capa 2 y capa 3. Me permite muchas cuestiones de flexibilidad en lo que vendría siendo su administración, ya que sí tiene puertos de consola para los amantes del CLI. Hay muchísimos que en realidad les encanta toda la parte del CLI, entonces sí lo puedes hacer por CLI, pero de igual forma lo puedes administrar desde la plataforma de CineMaestro, que está totalmente en la nube. Me permite tener, obviamente, en los switches están hoy en día administrados en CineMaestro y van a estar administrados también en la plataforma XMS, que es la de Cirrus. Aproximadamente como en un par de meses más, también ya van a estar administrados dentro de la plataforma de Cirrus. Se puede hacer, como ya les había dicho, a través del Web User Interface o del Command Line Interface. Tú puedes hacer la administración de ambas soluciones. Obviamente tiene toda la cuestión también de Zero Touch de provisionamiento, porque de igual forma saca su configuración dentro de tu consola de CineMaestro o de XMS. Tiene toda la cuestión de la automatización de políticas basada en puertos, un poco de lo que les comentaba. Tiene la inteligencia para saber qué tipo de dispositivo es el que se conecta en cada puerto y hacer la política para la seguridad. En pocas palabras, yo conecto un access point y probablemente ese puerto ahora va a tener que estar broadcasteando la VLAN, la 1, la 10 y la 30. Pero si yo lo desconecto y conecto a lo mejor una cámara de videovigilancia, pues no, esa a lo mejor está en la VLAN 5. ¿Por qué? Porque esa es la de IoT. Entonces lo tengo en una VLAN separado. Todas esas cuestiones las hace de forma automática. Entonces me permite tener seguridad. Me permite tener un virtual stacking, de tal forma que yo los puedo conectar a través de sus puertos de stack y verlos como un solo switch lógico. Y obviamente pues me permite tener seguridades para toda la cuestión de autosegmentación, VLANs y todo lo que sea necesario. También tiene 5 años de garantía estos access points y el costo es bastante accesible dentro de esta gama. Entonces, si ustedes se fijan, es con muchísimas funcionalidades de grado empresarial, totalmente administrado. Obviamente, sus uplinks son de 10 gigabits en los switches de 24 puertos y de 48 puertos. El de 8 puertos son de 1 gigabit, son dos uplinks, por obvias razones. Obviamente, me permite tener
la versión con PoE y sin PoE. En la versión con PoE me permite tener un budget basado en lo que es el tipo ¿cómo se llama? La fuente de poder. Entonces, yo tengo fuentes de poder y esta fuente de poder yo puedo administrar de tal forma que pueden los switches otorgar 802.11 AF o AT, dependiendo del dispositivo, porque él maneja la inteligencia para manejar su power budget. En los de 48 puertos incluso tenemos los switches que son con fuentes intercambiables. Entonces, tú puedes agregar otras fuentes de mayor capacidad para tener un power budget mucho más alto. Y obviamente tienes muchas cuestiones avanzadas de políticas y cuestiones que son necesarias. Y obviamente el Zero Touch Provision, que es provisionamiento de Zero Touch a través de la nube. Todo esto, la verdad es que si ustedes se fijan en este tipo de switches y ven los precios, es muy económico. Está sumamente interesante por las capacidades en los precios del mercado. Como todo en esta vida, hay que tener cuidado también contra qué estamos hablando. Estamos hablando de switches que son switches de acceso, no son switches de core, son switches de acceso, pero son switches de acceso de grado empresarial. Entonces, vale la pena. Ahí podríamos hacer cualquier ejercicio, sobre todo si tienen algún proyecto y podemos manejarlo para que puedan ustedes verificar sus cualidades. Un poco de la cuestión de la operación pues, se simplifica a través de la automatización con el Zero Touch, con el Device Profiling, que ya lo hablamos, que es el Policy Based Automation, y obviamente toda la cuestión de VLANs, Quality of Service, Power over Ethernet Priority, las listas de control de acceso, la seguridad, todas estas situaciones se pueden estar configurando en cada uno de ellos. Sumamente interesantes. Si ustedes se fijan, en realidad ahí estarían, en este slide se pueden apreciar todos los modelos. Los dos de arriba son los de 8 puertos con PoE y sin PoE. Los dos de abajo son de 24 con PoE y sin PoE. El que sigue es de 16 puertos. Este es interesante porque 8 puertos son de 1 gigabit Ethernet y 8 puertos son de 2.5 gigabits por segundo. Esto es el nuevo estándar dentro de lo que son velocidades intermedias entre el giga y los 10 gigas y que quedan perfectamente para toda la gama de Access Points Wi-Fi 6. Como ustedes saben, los Access Points han ido creciendo en toda la cuestión de su performance, de tal forma que los de Wi-Fi 6 sí ya requieren más allá de gigabit Ethernet, ¿no? Y estos switches me permiten hacer eso. Y los dos de abajo son los de 48 puertos con las variantes que les decía. Existe sin Power over Ethernet, con Power over Ethernet fijo y con Power over Ethernet con fuentes desmontables, ¿no? Es decir, tú le puedes agregar mayores capacidades a la fuente. ¿Cuáles son las características? Simple, seguro y económico. Entonces, queda de la mano perfecto dentro de toda la gama de CenePilot con CeneMatrix y con CeneMaestro, que está la administración en la nube. Esas son realmente las características que, si ustedes se fijan, tanto CenePilot como CeneMatrix me permiten estar en el precio mayor competitivo para cualquier proyecto empresarial llamándose Enterprise y no de la gama pues, baja, ¿no? Estamos hablando de gama Enterprise. Incluso ustedes saben que marcas como Cisco tiene su Small Office, Home Office o Small Business, Family. Obviamente Aruba tiene un Small Business. Que lo que están haciendo es llegar a ser access points de bajo costo, y bajo costo entre comillas, pero que no necesariamente tienen el desempeño, por eso se llaman Small Business. Y nuestra solución es de alto desempeño
a precios del small business de estas marcas, ¿no? De Cisco, de Aruba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es algo interesante. Un poquito hablando de lo que viene siendo Wi-Fi 6. Como ustedes, Wi-Fi 6 saben, es un nuevo estándar que acaba de ser liberado. Tiene muchas ventajas dentro de sus cuestiones tecnológicas que lo hacen tener un mayor performance. Utiliza una nueva tecnología llamada Multi-User MIMO, OFDMA, lo cual me permite empezar a tener canales distintos por cada usuario, de tal forma que Wi-Fi 6 ya me permite llegar a tener hasta 37 usuarios simultáneamente en el mismo canal, en el mismo tiempo. Esto es algo sumamente disruptivo dentro del Wi-Fi. Como ustedes saben, el Wi-Fi normalmente es un hub. Con Wi-Fi 6, por primera vez, ya tenemos esta parte de multi-user MIMO, tanto de subida como de bajada. En el anterior estándar, en 802.11 AC Wave 2, teníamos multi-user MIMO, pero era de bajada. En pocas palabras, el access point podía mandarle información hasta 4, hasta 8 usuarios simultáneos, pero era del access point hacia los 8 usuarios simultáneos. Con Wi-Fi 6 se permiten 37 y ya son 37 usuarios que están subiendo información simultánea, como el access point bajando información simultánea. Obviamente tiene cuestiones como special reuse, se utiliza un tipo de modulación mucho mayor, ahora es de 1024 QAM, me permite tener otra cuestión que se llama tiempo para despertar, en lo cual empiezo a hacerlo atractivo ya Wi-Fi 6 para cuestiones de IoT, sobre todo porque IoT son dispositivos que muchas veces están alimentados por batería, entonces esto aumenta mucho la batería. Todas estas situaciones, pues obviamente me permiten tener cuestiones que definitivamente el Wi-Fi 6 van a ser pues, el siguiente estándar, ¿no? Ahorita ya empiezan a salir todos los dispositivos, ya hay algunos en el mercado como pues, los Samsungs, los Galaxy Notes, los iPhones nuevos ya vienen con AX, ¿no? Y conforme vaya haciendo, pues se va a ir liberando más. En cambio, apenas estamos sacando nuestra familia de Wi-Fi 6. La razón por la que lo estamos sacando apenas es porque el estándar apenas se acaba de liberar. Todo lo que haya salido anterior a la liberación del estándar es un preestándar chipset. Como ustedes saben, todos los fabricantes de Wi-Fi utilizan el mismo chipset. O utilizan Atheros o utilizan Broadcom. Pero no hay otros chipsets en Wi-Fi. Una vez que se liberaron los chipsets para Wi-Fi 6, se tienen todas estas características que les acabo de mencionar. Los chipsets que eran anteriores al estándar, por ejemplo, tienen limitaciones en nada más permitir 8 usuarios simultáneos. Eso es algo interesante, por ejemplo, ¿no? Hay otras cuestiones en donde no se permiten muchas situaciones que son vitales dentro del Wi-Fi 6 y que los access points anteriores que utilizan el chipset anterior no lo van a lograr. Esa es la principal razón por la cual nosotros nos tardamos tanto en Wi-Fi 6. El primer access point que sale es el XB3-8. Realmente sale este mes, a finales de este mes. Este es un access point que digamos que es el top de cualquier access point. Es un access point 8x8 que me permite tener también radios configurados por software. Este tiene 3 radios, este modelo. Bueno, ahí lo puedes pedir con 2 o con 3 radios. Y viene siendo un 4x4 en 2.4 y 8x8 en 5 GHz. O puedes tener 2 canales separados de 4x4 en 5 GHz. Algo interesante, ahorita lo platico. Y una de las cuestiones más interesantes de este access point es que tiene un performance de hasta 9.6 gigabits por segundo, de lo más alto que hay en el mercado.
¿Qué es lo que hace el que yo pueda tener estos tres radios? Como ustedes saben, a lo mejor en AX, igual que todo lo que pasa en la tecnología, el mayor provecho lo vas a sacar conforme se vayan liberando mayor cantidad de dispositivos que hagan uso de esta tecnología. De tal forma que pues, hoy, por ejemplo, vas a estar conviviendo mucho con AC y con AX. Entonces, vale la pena el decir, ¿sabes qué? Yo tengo tres radios, tengo dos radios en 5 GHz y un radio en 2.4. El de 2.4 lo dejo es un 4x4 y tengo los otros dos radios que los separo en 4x4 y 4x4. Entonces, saco la mayor ventaja tanto en AC como en AX. Y en el momento que yo vaya creciendo a que tenga mayor cantidad de dispositivos en AX, puedo cambiar a que los dos radios de 5 GHz se conviertan en uno de 8x8. Algo sumamente interesante que me permite hacer este access point. El siguiente modelo que va a salir este sale en junio, si no mal recuerdo, julio, es precisamente la versión económica. Este va a ser un 2x2, pero Wi-Fi 6. Entonces, tiene todas las características de Wi-Fi 6, todas las ventajas de la tecnología, pero a un costo sumamente interesante. El costo va a ser de $395 el precio de lista. Si ustedes se fijan en un Wi-Fi 6 de 2x2, va a ser más económico que muchísimos que son AC de la competencia actual, porque el costo realmente de 395 precio de lista, actualmente te podría decir que pues en Ruckus, por ejemplo, es un 2x2 Wave 2 de low entry, en Aruba igual, en Cisco ni siquiera llegan a esos precios. Entonces, este va a ser un access point que me permita definitivamente hacer cualquier migración que alguien esté pensando en por precio, decir, bueno, voy a migrar, pero no me alcanza para Wi-Fi 6 y estoy pensando en AC. No, con este access point perfectamente podemos pensar en cualquier proyecto para Wi-Fi 6. Obviamente, ¿cuáles son las cuestiones que tiene cambio dentro de esta tecnología para lo que viene siendo el Wi-Fi 6? Una de ellas es de multiradios. Esta parte del software defined radios es algo sumamente interesante y que le puede sacar mucho provecho, sobre todo en performance. Obviamente, el tenerlos para las tecnologías que son actuales y para futuras, pues me da muchísimo capacidad para poder tener protección de mi inversión. Obviamente es una solución totalmente estandarizada, en pocas palabras estandarizada. Estoy hablando de que se permite hacer todas las funcionalidades de Wi-Fi 6, no el preestándar que fueron los access points que salieron anteriormente. Y obviamente el precio es sumamente interesante. Un poco de cómo está realmente Cambium para hacer como el wrap-up de toda la solución, de todo lo que estamos hablando. Si ustedes se fijan, en realidad, si hablamos incluso de las soluciones de high performance, y estamos hablando, por ejemplo, de la nuestra que viene con licencias, que es la parte de Cirrus, y vemos, por ejemplo, cómo estamos en la cuestión de licenciamiento con todos los demás que utilizan licencias en las nubes. Por ejemplo, la licencia de nosotros está en $130, la de Meraki está en 150, Extreme en 175, 140 Aruba, 95 Ruckus. En pocas palabras, somos de los más baratos, pero incluso si nosotros llegamos y vemos, no, pues es que Ruckus es el más barato, no por lo que nosotros incluimos. Nosotros incluimos, obviamente, toda la parte del soporte. Esto ya viene con Hardware Advanced Replacement, es un ex Business Day. Viene con toda la parte de EasyPass, viene con toda la parte del DPAC Inspection, del Software Defined Network, que, por ejemplo, en Ruckus no. Estos $95 es únicamente el costo para poder ver mi access point en la nube. No hace otra cosa. No tiene nada, no tiene reportes, no tiene accesos, no tiene captive portals, no tiene location-based system, no tiene nada de eso. Es simplemente la licencia para poderlo ver.
Y si nos vamos a cada una de ellas, vemos que, por ejemplo, nuestra licencia, incluyendo todo, es de lo más económico que existe en el mercado. ¿Cómo estamos contra los otros? Pues obviamente de lo que se oye en el mercado, pues una de ellas, y que ya no lo escucho tanto, por cierto, Meraki ha tenido bastantes cambios internamente en los últimos meses. Ha habido mucha gente que ha salido de Meraki y bueno, fue un conflicto también para Cisco en el punto de vista de estar compitiendo con Aironet y Meraki, ¿no? Entonces, incluso internamente dentro de Cisco había una competencia entre los dos grupos. Pero Meraki, que era su solución más barata, que es 100% en la nube, tiene muchas desventajas, ¿no? Una de ellas es, tú dejas de pagar y se te acaba la red, pero cuando te digo se acaba la red se acaba la red, y los access points no hacen nada, no te sirven de pisapapel, no puedes imprimir ni siquiera dentro de tu misma red, no puedes hacerlo. Obviamente con Meraki pues hay muchísimas cuestiones en donde Meraki no tenía el performance dentro de sus access points. De hecho, por eso era su solución como más barata. Cuando tienen que hacer gran enterprise, siempre se van con Aironet, nunca se van con Meraki. Y nosotros, en realidad, una de las cuestiones que tenemos, si estamos hablando de nuestra solución de CNPilot, pues para empezar la nube es 100% gratuita, nunca la vas a tener que estar pagando. Si estás hablando de Cirrus y dejas de pagar la licencia, la red no se te cae, puedes seguir subsistiendo, lo que se te cae es la administración, pero tú puedes seguir subsistiendo el 100% con la última configuración que haya tenido la red, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que son sumamente interesantes contra Meraki. Contra Aruba y HP, la verdad es que Aruba ya no es lo que solía ser dentro del Wi-Fi. HP se ha encargado de meterlo muchísimo en su canal pues digo, para ser sincero, HP era un canal mucho más de consumibles, mucho más de impresoras, es un canal mucho más de low profile, muy masivo, y Aruba definitivamente era como de una gama elite. Entonces empezaron a meter demasiadas soluciones que parecen ser de Aruba, pero no son de Aruba. Son incluso versiones baratas del Small Office de HP, ¿no? Entonces, por ejemplo, HP en su gama de switches tiene como 10 familias, ¿no? Y cada familia tiene como 6 modelos, ¿no? Entonces, tú te fijas, tiene 60 tipos distintos de switches, ¿no? Que dirías, uy, nosotros estamos en realidad son 6, 7 modelos, ¿no? Aruba tiene 60. Pero te estoy hablando que hay unos que son, oye, la verdad es que yo no sé quién estaría vendiendo hoy en día, la verdad, un switch Fast Ethernet, ¿no? Y algunos de ellos están en Fast Ethernet, no son ni siquiera Gigabit Ethernet. Están siendo vendidos, yo te diría que no tienen ningún tipo de administración, no tienen administración en la nube, no tienen administración, pues obviamente en la controladora, son administrables vía HTTP, ¿no? Son como de los que compras de D-Link o TP-Link en Best Buy, ¿no? En esa gama llegan a tener switches HP. HP, de la otra parte, pues empezó a hacer mucha cuestión de tener soluciones distintas. Entonces tiene su solución Aruba Instant, que pues, son soluciones que son sin controladora, administradas desde el celular, pero con muchísimas limitaciones, ¿sí me explicó? Son limitaciones como no me permite en toda la red, no estoy hablando en un access point, estoy hablando de toda la red. Toda la red no me permite más de 512 dispositivos simultáneos, ¿no? Entonces, obviamente no puedes meter una solución de esta en un hotel, no puedes meter una solución de esta pues, en cuestiones en donde pues, son densidades altas, en un enterprise, ¿no? No serían como lo adecuado, ¿no? Porque no tienen la capacidad para hacer el procesamiento ni nada por el estilo, pero obviamente llegan a ser de bajo costo. Entonces, en este sentido, yo te diría que no hay forma de que Aruba pueda competir, por ejemplo, ni siquiera en esa gama con nuestra solución de CNPilot, porque nosotros no tenemos esas limitantes
Nosotros no tenemos controladora, no tenemos licencias, es el costo de la P, somos más barato que Aruba, pero sin tener las limitantes de que nada más son 512 dispositivos en toda la red, ¿no? Entonces estamos mucho mejor a un mejor precio. Y en la parte alta, de todas formas, somos mucho más económicos con un performance y con una capacidad de densidad mucho mayor. Contra Ruckus, ay, el pobre perrito, pues, el pobre perrito fue vendido ya como 5 veces, ¿no? Primero fue Ruckus, después fue vendido hacia Brocade, después hacia Broadcom. Broadcom no lo quiso, se lo pasó a Arris y ahora Arris fue vendido hacia CommScope. En todas estas cuestiones, Ruckus ha empezado a sufrir, pues ahora sí ya de una falta de integración en sus equipos de ingeniería. Les estoy diciendo que sus switches ni siquiera eran administrados en la misma plataforma. Por un lado tenías la plataforma de Brocade y por el otro lado tenías el Wi-Fi de Ruckus, ¿no? Creo que hasta ahorita están haciendo ya realmente los pininos, ¿no? Pero eso estoy hablando de 2, 3 años, ¿no? Entonces son equipos de ingeniería distintos. La otra cuestión que tiene problema Ruckus es que lo que les comentaba, ¿no? Ruckus empieza a tener, es un sistema de controladora, lo que vendría siendo la nube también es una controladora, y el problema de esta controladora es que no puedes tener una diferencia de 2 versiones de firmware en todos tus access points, de tal forma que si tú tienes access point viejitos, los vas a tener que tener en una sección donde el firmware lo soporte en esos access points. Si quieres comprar otro access point, ya no puedes porque ya no los venden, o sea, cambian access points tremendamente, o sea, cada año salen y quitan entre más o menos como unos 10 modelos, entre los nuevos y los viejos, cada año. Entonces, hay mucha rotación y estos access point viejos no conviven con los nuevos, necesitas otro firmware y entonces tendrías que tener otra zona para estos nuevos. Y la administración es totalmente separada, es como si tuvieras marcas totalmente distintas, ¿no? A ese nivel está haciendo la comparativa. Por último, contra Ubiquiti, pues yo les podría decir, Ubiquiti tiene 2 familias, no se les olvide, tiene una familia de bajo precio y tiene una familia Pro. La familia Pro es la que estamos hablando, que es más en Enterprise, y créanme, sus precios no están baratos, no, somos incluso más baratos que su familia Pro. Y la familia de bajo costo no podríamos llamarle Enterprise, yo los catalogaría arribita de D-Link, por ejemplo. Pero no podría llamarlos más allá, no tienen el performance, y lo digo a través de los miles de proyectos que cuando me los encuentro porque lo quieren sustituir, no porque lo quieran, no porque esté compitiendo, pero pues, obviamente pues, es el precio, ¿no? Y ahí cuando estoy hablando de precio, pues digo, podrían acercarse hacia nosotros y en este momento pues, podemos checar a ver hasta dónde llegamos. Probablemente no lleguemos a un precio porque es un mercado totalmente distinto, pero sí podríamos estar un poquito más caro que ello con todas las características empresariales que son necesarias. Por último, con la parte de Extreme y de Aerohype, pues bueno, como ustedes saben, Aerohype fue comprado por Extreme. Extreme ya tenía otras 2 soluciones, ya tenía la parte de Zebra, ya tenía también, si no mal recuerdo, híjole, creo que compró la de, ¿cuál la había comprado? Bueno, tenía otra, entonces esta fue su tercera compra. Desapareció muchos de los productos de Aerohype. Y pues bueno, la cuestión es que Aerohive es un producto que es 100% en la nube, parecido a nuestra nube de Cirrus, pero obviamente a un costo mucho mayor y sin la potencia de procesamiento en los access points. En pocas palabras, necesitas muchos más access points para poder tener la cobertura. Digo, y eso se los digo yo personalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi domicilio yo tenía 6 access points de Aerohive, actualmente nada más tengo 4 de cambio, ¿no? Por las características que tiene. Y pues bueno, eso sería todo. Digo, creo que hay aquí algunas preguntas y respuestas. No sé si quieran abrir el micrófono o si no leo las que estén aquí, por ejemplo.
checar las preguntas que me hicieron. Están como muy chiquitas. Ahí está. No, es que ya no veo. Es un problema para mí. Y eso que tengo lentes. ¿Qué pasa con la autenticación de usuarios, por ejemplo, un servidor, un radio server o la autenticación de usuarios en un hotspot y en ese momento la conexión con el CNMaestro en la nube? Obviamente, cuando tú tienes los hotspots utilizan radio servers separados. Obviamente, lo que tú haces es que, por ejemplo, Boingo, Passport, todos ellos que son servicios que tienen radio server localizados, o incluso hasta si estás haciendo otros radio server y estás haciendo cellular offloading y todas estas cuestiones, normalmente lo haces a través de 802.1x. Entonces, toda la solución lo utiliza a través de 802.1x y efectivamente tú puedes llegar y poner en el CNMaestro quién es el servidor externo, el que va a hacer la autenticación. Y en ese momento se convierte el CNMaestro como un suplicante, ¿no? Ya no es un autenticador, es el suplicante que se comunica con el radio server externo y el radio server externo es el que le da el sí o el no, el acceso hacia los usuarios, ¿no? Entonces, yo te diría que no tienes ningún problema. Con respecto a una línea de Unify Stadium XE, ¿hay pruebas de campo? Pues bueno, no hay, si no sabría decirte, Javier. Mira, los estadios son una de las verticales más difíciles. Te podría decir que es 100% un performance en cuanto a la capacidad de los access points. Ubiquiti, una de las razones por las que es barato, y digo, no hay que ser tampoco pues, muy perpicaz ni nada por el estilo, ¿no? Pero una de las razones por la que algo puede salir barato, pues es como por el tipo de procesador y por el tipo de memoria. Eso lo vemos en las computadoras, ¿no? O sea, si yo voy y quiero cambiar mi laptop, te aseguro que encuentro una laptop de, no sé, te estoy hablando de, ¿qué serán? Como desde $300, ¿no? De $250 puedo conseguir una laptop, ¿no? ¿Cuál sería realmente el performance que espero de una laptop de $250, $300? Híjole, pues no espero el mismo performance que una computadora o una laptop de a lo mejor de $2,000, ¿no? O sea, sería ilógico de mi parte pensar que va a tener el mismo performance, ¿no? Pero si yo lo veo y veo las características de una laptop y veo la de la otra laptop y digo, ay, las dos son Windows 10, mira, los dos tienen 8 gigas o 16 gigas de memoria, tienen discos duros de 1 tera. Oye, pues es que el otro me está robando. Pues no, pues claro que no te está robando, ¿no? Pues ¿de dónde está la diferencia entre una y otra? Pues está en el diseño de la placa madre, está en el procesador, está en las memorias y el tipo de procesamiento que puede hacer con respecto a la otra. En los access points es igual. Ubiquiti, la razón de su gama baja es precisamente porque la placa madre con los accesorios que está utilizando son más baratos. Entonces, pues es ahí en donde está el performance. Específicamente hablando de los estadios, es sumamente requiriente el performance en cuanto a los procesadores, en cuanto a la memoria, te diría que es vital. Y obviamente, lo que te decía, un estadio es forzosamente con antenas sectoriales. Ni de broma puedes hacerlo con antenas omnidireccionales. Te podría decir que cualquier performance que tú veas de un estadio no lo podrías tomar como pues este es un estándar, ¿no? Cada uno de los estadios en los que yo he estado se tiene que hacer un diseño único y exclusivo. Las características de cada estadio, por increíble que te parezca, a qué altura está, si está techado o no está techado, se pueden poner access points abajo de las gradas, no, el material que se está utilizando. Entonces, el performance varía muchísimo en cuanto a cada uno de ellos. Pero, volviendo a tu pregunta, pues no he visto, la verdad, esta gama de Unify Stadium XG.
¿Cómo se manejan los APs en un broadcast y multicast en la red? Bueno, ahí no entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, en un multicast y en un broadcast, dentro del Wi-Fi, ustedes saben que es lo peor que puede existir. El Wi-Fi lo matas con el broadcast. La razón por la que tú matas el performance de toda tu red es porque, como ustedes saben, el Wi-Fi es back compatible con muchísimas tecnologías. Si esté back compatible con muchas tecnologías, tienes que hacerlo compatible con dispositivos que, pues, digo, hoy en día ya yo creo que ni de broma te encuentras uno, ¿no? Como 802.11b, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ya no te encuentras uno, pero ni de broma. Pero la tecnología tiene que ser compatible para atrás. Y entonces ahí es en donde se utilizan toda la parte de broadcast, por ejemplo, de los mensajes. Todo lo que vendrían siendo los beacons que está mandando tu Wi-Fi los tiene que mandar a la velocidad del dispositivo más lento de toda tu red. Y cada vez que tú haces un broadcast, como el access point no puede saber a quién se lo va a hacer, tiene que bajarlo forzosamente a la velocidad más baja de cualquier dispositivo de la red. Ahí es en donde lo matas todo el performance. Lo que tú tienes que hacer en un empresarial, y esa es una de las cuestiones vitales y la diferencia entre una solución empresarial y una casera, es precisamente que todos los broadcasts los estás convirtiendo a unicast. En pocas palabras, tú, aunque estés haciendo un broadcast de un video o algo por el estilo, lo estás mandando individualmente a la velocidad máxima de cada dispositivo, convirtiendo ese broadcast en distintos unicast. Y eso es realmente una de las cuestiones vitales dentro de las soluciones empresariales. Bueno, aquí Javier que decía que tiene el Lite, el Pro y el XG. Ok. No sé, yo nada más había visto el Lite y el Pro, pero sí el Pro ya no está barato. Supongo que el XG tampoco, pero la verdad no los conozco a estos. Sí, los switches sí son configurables por CLI, tal cual, como les digo, vienen con un puerto de consola, entonces sí puedes configurarlos por CLI. Los equipos pueden llevar 28 volts, los switches sí puedes tener fuentes, sobre todo en el intercambiable. En el intercambiable tú tienes distintas fuentes de poder, pero estas fuentes de poder que tú puedes intercambiar sí tenemos también para DC. Los PoE son PoE Plus, son PoE Plus, pero y estamos haciendo algunos en donde ya llegas a más de PoE Plus, o sea, estás hablando que si el PoE normal es de 15 watts, el PoE Plus estás hablando de 30 watts. Los siguientes estándares estás llegando a 45 y 60 watts. Incluso nosotros tenemos una P que, por ejemplo, utiliza un Power Injector que es de 75 watts. Por el momento nuestros switches son PoE y PoE Plus. CNPilot sacará los modelos Wi-Fi 6. Sí, realmente ya no va a haber la diferencia tan marcada con Cirrus. Al final se va a llamar toda la plataforma CNPilot. Simplemente ahorita estamos identificando la familia de Cirrus como nuestra gama alta. Pero estos dos modelos que te acabo de mencionar, por ejemplo, el XB3 y el XB2, son CNPilot Wi-Fi 6 que pueden ser configurados tanto en CNMaestro como en XMS. Es indistinta la plataforma, si utilizas la de Cirrus o utilizas la de CNMaestro, y toda nuestra programación futura va a ser hacia esa tendencia, a que pueda ser administrado en ambas plataformas. Y tarde o temprano existirá una unificación de una sola plataforma, la cual todavía desconozco cómo se va a llamar, pero va a ser una sola plataforma. Otras de las preguntas.
Que si tenemos un router GPON, no tenemos router GPONs en CinePilot Home. La verdad es que no tenemos, tampoco está en roadmap, ¿eh? Mm. Ok. Mm, ok. Ok, creo que sería alguna de las recomendaciones de diseño para heatmap. Para nuestros heatmaps, normalmente cuando tenía que ser así muy detallado y nosotros llegamos a utilizar el de Ekahau. Es bastante bueno. Sin embargo, nosotros ahorita tenemos en nuestra nube, tenemos el Wi-Fi Designer que está sobre la plataforma de Cirrus. Va a estar evolucionando ahorita también a que incluya también el Wi-Fi Designer, nuestros CinePilots. Todavía no está, pero está dentro de nuestra página web. Ahí lo pueden ver en software y pueden irle echando un ojo al Wi-Fi Designer de Cirrus, y el cual pues próximamente, en algunos meses, espero que ya esté integrado junto con toda la parte de CinePilot. ¿Cuál sería la ventaja? Pues obviamente que es gratuito. Entonces, yo te diría que muchas veces para hacer un estudio de cobertura predictivo te va a servir en el 80-90% de las cosas. Cuando ya necesites algo mucho más profesional, a lo mejor si ya estamos hablando de esto, de los estadios y cosas por el estilo, pues sí te diría, Ekahau es una muy buena solución, ¿no? Aunque sí hay varios otros ahí en el mercado. El que era Air Magnet, que creo que ahora es de Fluke, pues también era bueno, pero yo te diría que esas serían las recomendaciones. Y pues bueno, por mi parte creo que ya me super extendí. Les agradezco muchísimo su tiempo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en mandarme un correo. Mi correo es juan.cabrera@cambiumnetworks.com, y pues yo estaría a sus órdenes. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente el webinar. Les quería comentar, este webinar está siendo grabado y en muy poco tiempo, lo estaremos montando en nuestro canal de YouTube. Por ahí yo voy a estar enviándoles por correo toda mi información de contacto y los links de nuestras redes sociales. Así es que, de momento, muchas gracias por su asistencia y sigan participando en nuestros webinars. Muchas gracias.